Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de su canal Obras Maestras del Ajedrez. Ha comenzado la fase final o la fase knockout del I Think Masters 2020, que reúne a 8 de los mejores jugadores del planeta. Y realmente estos cuartos de final no podrían haber empezado de manera más emocionante, ya que en uno de sus matches principales enfrenta al actual campeón del mundo Magnus Carlsen, uno de los jugadores o tal vez el jugador más rápido del planeta, contra el gran maestro ruso Danil Dubov. Realmente uno de los mejores jugadores en este 2020 y que tiene mayor proyección dentro de la élite mundial. Y es que en este primer match o primer enfrentamiento para nada han defraudado. De las 4 partidas, ambos han hecho tablas en 2 de ellas y han obtenido una victoria por lado. Así que han empatado en este primer match. Precisamente la partida que veremos a continuación es la que Dubov le ganó al campeón del mundo, con piezas negras, en donde en toda la partida realmente nunca se le vio inferior y sin dejarse intimidar de Magnus Carlsen, lanza un ataque bastante fuerte en la fase final de la partida, en donde el campeón del mundo comete un error y realmente Dubov no lo perdona, llevándolo a una red de mate que obliga a abandonar a Magnus unas pocas jugadas adelante. Pero veamos lo que sucedió en esta interesante partida. Con piezas blancas, el campeón del mundo inicia con caballo F3, una apertura reti, caballo F6 de Danil Dubov, C4, E6, caballo C3 y C5, E3, A6, D4 y D5. Fíjense que Dubov ha escogido una línea más o menos simétrica contra el campeón del mundo. C por D5, E por D5 y G3 de Magnus Carlsen. Hay que decir, por supuesto, que en este momento también es posible la jugada D por C5. Y luego de alfil por C5 y G3, las negras entran en la posición del llamado peón aislado de D5, que como ya sabemos tiene sus ventajas y desventajas. En vez de esto, Magnus decide jugar G3 directamente, caballo C6 de Dubov desarrollando, alfil G2, C4. Fíjense que Dubov decide eliminar la tensión central avanzando el peón y tal vez con la idea de crear un peón pasado en el futuro, ya que crea una mayoría de 3 contra 2 por el flanco de dama. Enroque de Magnus Carlsen, alfil B4, caballo E5. Ahora, por supuesto, Magnus coloca su caballo en esta fuerte casilla. Dubov juega enroque, y hay que mencionar que caballo por E5 no sería una buena jugada, ya que aunque las blancas doblan sus peones con D por E5, luego de alfil por C3, B por C3, curiosamente, aunque las blancas tienen peones doblados, tienen una mejor estructura de peones, dado que el peón de D5 está un poco débil. Por eso Dubov decide jugar enroque, alfil D2, torre E8, caballo por C6, ya que se amenazaba a ganar un peón con caballo por E5, B por C6, B3, Magnus decide comenzar a atacar la cadena de peones del flanco de dama, alfil por C3, alfil por C3 y caballo E4. Rápidamente Dubov coloca su caballo en esta buena casilla que es E4 y amenaza el alfil de C3, tras lo cual Magnus Carlsen juega torre C1, simplemente defendiendo el alfil. Hay que decir que una jugada como alfil por E4, aunque se mete en una posición de alfiles de diferente color, es un poco ventajosa para las negras, ya que pueden jugar torre por E4 y si B por C4, entonces las negras no van a capturar ese peón, sino juegan dama F6 y lo que van a aprovechar es las casillas débiles que han quedado luego de que el alfil de G2 desaparece, es decir, las casillas blancas han quedado bastante débil y las negras pueden aprovecharlas de manera muy peligrosa para las blancas. Por eso, por supuesto, Magnus no captura este caballo, sino juega torre C1, A5 de Dubov, y esta jugada es buena ya que defiende indirectamente el peón de C4,
B por C4 y alfil A6, lo que les decía. Ahora las blancas no pueden seguir capturando peones porque la torre de F1 está amenazada indirectamente por el alfil de A6. F3, caballo por C3, torre por C3 y alfil por C4. Las negras simplemente recuperan el peón y amenazan la torre de F1. Torre F2 y dama G5, jugada bastante agresiva de parte de Dubov. Hemos llegado a una posición donde realmente podríamos decir que hay igualdad, aunque las negras tienen un poco de iniciativa debido a la dama bien colocada en G5 atacando y ese alfil en C4 que es bastante fuerte, mejor que el alfil de G2 de las blancas. Hay que decir que también era interesante aquí H5, pero como veremos más adelante, este plan también lo tenía en cuenta Dubov. Luego de dama G5, Magnus Carlsen juega dama C1, defendiendo el peón de E3, y H5 de Dubov, los que les comentaba. El ruso, por supuesto, tiene en cuenta este plan, que es típico cuando uno de los bandos se fiancheta. Atacar el fiancheto por un costado para intentar debilitar la cadena de peones. Alfil F1, el campeón del mundo decide cambiar los alfiles ya que realmente el alfil de las negras es muy bueno. Hay que decir que también era interesante aquí la jugada E4, atacando por allí el centro, se amenaza la dama en G5 también. Y luego de dama por C1, torre por C1 y torre a B8, nuevamente las negras no tienen ningún problema, pues dominan la columna B y podrían tener algunas perspectivas por esta columna. En lugar de eso, Magnus, como les dije, decide jugar alfil F1 para cambiar los alfiles, alfil por F1 y rey por F1. Las blancas amenazan el peón de C6, pero Dubov pasa de esta amenaza y sigue jugando muy activo. Torre B8 dominando la columna B, torre por C6, Magnus captura este peón y H4. Fíjense que Dubov sigue con la idea de debilitar la cadena de peones del blanco. Incluso ahora se amenaza H por G3 recuperando el peón. Magnus decide jugar rey G2 que defiende o trata de seguir manteniendo la cadena de peones, ya que si por ejemplo G por H4, Dubov jugaría dama por H4 y ahora se crea una debilidad, el peón de A2 y también en cualquier momento las torres pueden pasar a vulnerar la posición de ese rey blanco. Luego de rey G2, Dubov juega torre por E3 recuperando el peón, torre C8, torre por C8, dama por C8 y rey H7. Hemos llegado a una posición donde realmente las negras tienen todavía la iniciativa, pero no tienen tampoco mucha ventaja. Posiblemente con más tiempo o en otras circunstancias esta posición sería fácilmente defendible por el campeón del mundo. Dama de 7, amenazando el peón de F7, F6 de Dubov, dama B5 de Magnus Carlsen. Fíjense que con esta jugada se amenaza el peón de A5 y dama F5 de Dubov, nuevamente pasando de este peón en A5. G4 de Magnus Carlsen, por supuesto porque venía la jugada H3 muy poderosa, pero igualmente Dubov juega H3. Esta jugada es bastante fuerte y agresiva. Aquí Magnus Carlsen decide jugar rey G3, que es la mejor jugada. Fíjense que si por ejemplo rey por H3 sería un grave error, pues las negras ganarían con torre por F3, y si torre por F3, dama por F3 jaque, rey H4, G5, y luego de rey H5 simplemente la partida se acaba con dama H3 jaque mate. Por eso, por supuesto, el campeón del mundo en esta ocasión no se deja ese mate, sino juega rey G3, dama E4 de Daniil Dubov, que aprovecha la clavada del peón F3 para seguir introduciendo su dama en el juego, al mismo tiempo que parece amenazar el peón de D4. Y es ahora donde Magnus Carlsen comete el error decisivo de la partida. Un error que realmente no es muy fácil de ver, es difícil. Parece una jugada lógica y es que Magnus juega dama por A5, capturando este peón y creando un peón libre, el peón de A.
Cualquiera pensaría que Dubov va a hacer la jugada dama por D4, que parece también la más lógica recuperando el peón. Pero realmente la jugada ganadora aquí de las negras es F5, que encierra una amenaza de mate que realmente para algunos sería imperceptible. Se amenaza la jugada F4, nuevamente para que el rey tenga que capturar en H3 y volver a esa red de mate. Y si por ejemplo G por F5, que fue lo que jugó el campeón del mundo, ahora Dubov hace la jugada dama por F5 y vemos aquí el plan que tienen las negras. Simplemente van a llevar su torre a la casilla E6 para luego de allí llevarla a G6 y crear una red de mate muy peligrosa. De repente vemos cómo ese rey blanco está tremendamente vulnerable gracias también a ese fuerte peón de H3 de las negras. Magnus Carlsen aquí se da cuenta de que está totalmente perdido y juega dama B5 buscando algún recurso. Torre E6 de Dubov, que sin vacilar se va al ataque de jaque mate. Torre 2 buscando simplificar. Torre G6 de Dubov, que no va a perdonar en esta posición. Rey F2 y dama F4, nuevamente una jugada muy exacta. Se amenaza dama por D4, pero la jugada más fuerte es dama por H2, que no solo recuperaría el peón y seguiría metiendo al rey blanco en una red de mate, sino que también dejaría al peón negro apenas a 2 casillas de la coronación. Dama B1 de Magnus, clavando la torre de G3 y amenazando torre E6. Y ahora en este momento Dubov juega rey H6, una jugada muy tranquila, simplemente se quita de la clavada y sigue amenazando la misma jugada, dama por H2. Dama D3 del campeón del mundo, dama por H2 jaque, rey E3 y torre E6 jaque de Dubov, que obliga a abandonar al campeón del mundo, ya que simplemente luego de la jugada rey D2, las negras ganarían de manera corrida con dama por E2, dama por E2, torre por E2 jaque, rey por E2 y H2. Lo que les decía, la trampa también estaba en que el peón de H apenas está a 2 casillas de coronar y el rey blanco está por completo fuera del cuadrado. Además, Magnus nada podía hacer en este momento, por ejemplo, con la jugada rey E1, que también parece que escapa, pues simplemente las negras juegan dama G1 jaque y tras rey D2, H2. Igual el peón va a coronar y las blancas van a tener que sacrificar material para detenerlo. Así que, ¿qué les pareció esta partida, amigos? Realmente Dubov no se intimidó ante el campeón del mundo. Jugó de tú a tú. No solo le empató el match, sino que para mí le ganó la mejor partida del día. Magnus, por supuesto, también ganó una excelente partida, sobre todo en el final, que les estaré subiendo en estos días. Una partida magistral. Hay dos partidas en este torneo donde Magnus ha demostrado que realmente es el rey de los finales, es imbatible en esta fase del juego. Bien amigos, si les gustó el video, por favor no olviden dejar un like, que últimamente se ha vuelto sumamente importante para vencer ese algoritmo de YouTube. Y también sus comentarios de qué partida quisieran que yo subiera, qué les parece este torneo. Además, por supuesto, de suscribirse al canal y activar las notificaciones, lo que me ayudaría muchísimo para seguir creciendo. También aprovecho nuevamente para decirles que estoy a la orden para lo que son las clases online particulares, para todos aquellos que quieran iniciarse en el mundo del ajedrez o quieran mejorar los conocimientos que ya tienen de este grandioso juego. Por acá les estoy dejando otros dos videos para que vayan a disfrutar de estas obras maestras del ajedrez. Un gran saludo para todos, se cuidan y nos vemos en un próximo video.